Ser podcast. Termina la semana en la que comprobamos que, alcanzado el alto el fuego en Oriente Próximo, Gaza sigue ahí, acumulando destrucción sobre lo destruido, sin que la vieja aspiración de una solución negociada sobre la base de los dos estados, uno israelí y otro palestino, esté ahora mismo en ninguna agenda. Han sido 11 días de bombardeos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta la próxima? Termina la semana en la que aquí en España comprobamos que no lo habíamos visto todo todavía en este tiempo de sobresaltos. El conflicto con Marruecos ha desaparecido de la frontera de Ceuta, pero sigue en los despachos. La embajadora marroquí en España, que continúa en su país, amenaza ahora con un empeoramiento de la crisis si el líder palestino, hospitalizado en Logroño, sale de España como entró. Y la extrema derecha española ha encontrado otro avispero que agitar, ahora que las encuestas la empequeñecen por el crecimiento del PP. ¿Quién iba a decirnos que en un resumen como este, paradójicamente, sean las noticias de la pandemia las que le ponen la nota optimista a la semana? Ya empieza a haber fechas para la vuelta de los turistas. El 7 de junio podrán venir todos los que estén vacunados. Y con ellos, la actividad, la reactivación de la economía. Ojalá esta vez la desescalada salga bien y además sea la definitiva. Pepa Bueno. En la cadena SER, hora 25. Cerramos semana con una periodista, Esther Palomera, adjunta al director del diario.es. Buenas noches. Buenas noches, Pepa. Con un economista, Ignacio Ruiz Jarabo. Hola. Muy buenas noches. Y un escritor, Daniel Bernabé. Buenas noches. ¿Qué tal, Pepa? Buenas noches. El día en 2 minutos, Aimar. 130 personas van a trabajar durante toda la noche en Canarias intentando apagar o por lo menos controlar el incendio de Tenerife, que ha quemado ya 1.500 hectáreas. La obsesión ahora mismo es que no llegue a las zonas habitadas, que es el gran temor. Ana Martínez, última hora. Buenas perspectivas porque ha cedido un poco el viento. Mañana se incorpora un nuevo hidroavión y uno de los flancos ha sido casi acotado por completo. Todo depende de que la dirección del viento no cambie y que su intensidad no crezca. Europa aplaude la propuesta de Biden de fijar un impuesto de sociedades mínimo para todo el mundo de por lo menos el 15%. Los ministros de Finanzas de la Unión Europea lo han celebrado efusivamente esta tarde, reunidos en Lisboa en una reunión informal de los máximos responsables económicos de los 27. Olaf Scholz, que es el vicecanciller de Merkel, ha dicho que tras esta propuesta de Biden es la mejor oportunidad y el mejor momento para una reforma de fiscalidad mundial y que ahora sí parece probable, dice, que se llegue a un acuerdo en la reunión del G20 que se va a celebrar en julio en Venecia. Del núcleo del empresariado catalán sale el que será nuevo conseller de Economía, Jaume Giró, exdirector general de la Fundación de la Caixa, hombre de mucha relevancia en el mundo del dinero más allá de Cataluña, con grandes relaciones en Madrid. El recién investido president Pere Aragonès treballaré per exercir aquesta responsabilitat, governant per tothom. Se ha comprometido hoy a gobernar para todos. La gran noticia sobre la pandemia hoy es que el número de muertos por COVID sigue cayendo a plomo. Además, 19 de ayer a hoy, una cifra que no se conseguía desde hace 10 meses. Muchas comunidades se preparan para activar sistemas informáticos para que cuando toque vacunar masivamente a la población más joven, la gente elija su hora por internet, pida horas sin que haga falta que le anden llamando desde el servicio de sanidad. Madrid, por ejemplo, ha anunciado hoy que tiene ya casi terminado su sistema y que lo va a aprobar a partir de la semana que viene con las personas de entre 57 y 67 años que quedan por vacunar. A partir del miércoles 26 de mayo, el nuevo sistema permitirá a los 150.000 ciudadanos de este tramo de edad y pendientes de recibir su primera dosis, seleccionar su cita en el Withing Center y en el Wanda Metropolitano. Hoy el Comité de Bioética ha dicho que no ve problema en que los menores de 60 años a los que se les puso la primera dosis de AstraZeneca reciban ahora la segunda de Pfizer o la de AstraZeneca, también en el caso de que quieran, pero entonces tendrán que firmar un consentimiento. Les vamos a explicar esta noche cómo es ese consentimiento que tendrán que firmar y que consienten exactamente. Emiliano García Paje, presidente de Castilla-La Mancha. Es que se esté discutiendo por todo en España, hasta por la ficha técnica científica de una vacuna, es para que a mucha gente le corran a gorrazos. Y en Estados Unidos han llevado hoy a un nivel superior lo de buscar fórmulas imaginativas para incentivar que la gente se vacune. La Casa Blanca ha llegado a un acuerdo con las aplicaciones de citas más populares como Tinder o como Badoo para que aquellos usuarios que acrediten que se han vacunado
tengan acceso a servicios premium dentro de las aplicaciones. Y además van a poder filtrar entre los usuarios para que cuando buscan perfiles con los que quedar, solo les aparezcan personas vacunadas como ellos. Pues quédate, Aimar, quédate que te va a interesar muchísimo la contra de Hora 25. I always say when I'm gone, when I'm dead, don't. Es que a Aimar y a mí nos encanta mirar al espacio, nos encantan las noticias del espacio exterior, ¿eh? Nos encanta. Damos un salto en la redacción cuando vemos alguna de ellas. Bueno, pues Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Ahora, cuando aquí abajo todo poco a poco va volviendo a la normalidad, resulta que Obama reconoce que hay ovnis. Sí, es una declaración muy bonita con un gran potencial filosófico. Ha dicho concretamente: hay objetos en los cielos que no podemos explicar. Y yo pienso, mejor, claro que sí, mejor, mucho mejor. Y ojalá los hubiese también en la Tierra. Que es esta moda de tener que encontrarle razones a cualquier fenómeno. Se los encontramos hasta los futbolísticos. Como si a veces la única esperanza que tenemos no fuese precisamente lo que permanece todavía sin explicar. Y que hay cosas que, mientras no nos puedan contar con argumentos racionales, tienen la misma capacidad que las vísperas. En ellas todo aún es posible. Y yo soy además de los ingenuos que, al contrario de que los guionistas de Hollywood, creen que si hay vida más allá de la Tierra, esa vida además va a ser amable y generosa con nosotros. A lo mejor peco de ingenuo, no lo sé. En cualquier caso, de lo que no se trata es de prestigiar la ignorancia, sino de darle una prórroga. Cada generación merece vivir dentro de una película de ciencia ficción, y nosotros, que ya hemos vivido varias, merecemos una que incluso termine bien. Se me está ocurriendo, Aimar, una cosa. ¿Qué? Un Tinder intergaláctico para estimular a los americanos que no se quieran vacunar. Pues ya verás cuando los extraterrestres vean el pelazo de Javois. Van a decir: yo me quedo aquí. Confío en que ya lo estén viendo desde donde estén. Se ve. Y además serán amables. Amables en todos los sentidos. Amables. Eso es lo importante. Un beso, buen fin de semana. Buen fin de para todos. Un Adiós. beso. Hora 25. Pepa Bueno. En castellano, hablando de crisis grave y planteando la cuestión de cómo saldrá de España el líder del Frente Polisario, ha hablado hoy la embajadora marroquí en España. Lo ha hecho desde Rabat, porque fue llamada a consultas por su gobierno y allí sigue. Corresponsal Sonia Moreno, buenas noches. Buenas noches. La embajadora aludió como causa de la grave crisis a la acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, aunque en ningún momento citó su nombre, más allá de denominarlo criminal y verdugo, y mandó un mensaje muy claro. España ha optado desgraciadamente por la opacidad para actuar a espaldas de Marruecos, acogiendo y protegiendo a este criminal y verdugo, teniendo como pretexto razones humanitarias y ofendiendo así a la dignidad del pueblo marroquí. La diplomática explicó que esta crisis servirá para medir el comportamiento de España. Primero, es un test para la independencia de la justicia en la cual confiamos plenamente. Segundo, es un test sobre el estado del espíritu de las autoridades españolas por si quieren optar por el reforzamiento de las relaciones con Marruecos o cooperar con sus enemigos. Tercero, es un test para medir la fiabilidad y la sinceridad del discurso. También advirtió que sacar a Ghali del país sin avisar o con otra identidad, sin que pase por la justicia española, es elegir el estancamiento y el empeoramiento de la crisis diplomática con España. Así que Marruecos verbaliza el desafío, Esther, y lo proyecta hacia adelante, planteando la cuestión de cómo y cuándo saldrá Brahim Ghali de España. Pues sí, yo creo que las palabras hoy de la embajadora no son nada esperanzadoras, ¿no? Cuando pensábamos que ya estaba remitiendo y que la diplomacia empezaba a hacer su trabajo, yo creo que hace falta mucha más diplomacia,
Pero es verdad que, a diferencia de otras crisis diplomáticas con Marruecos, esta vez España tiene el respaldo de la Unión Europea, que en otras ocasiones ha mirado hacia otro lado y ha considerado que cualquier ofensa de Marruecos a España o cualquier crisis diplomática se trataba de un problema bilateral que teníamos que solucionar entre vecinos. Yo creo que esta es la diferencia. Bien, es verdad que la posición de los Estados Unidos dificulta, pero quiero pensar que esto solamente se arregla con diplomacia y con mucha presión, no solamente de España, sino de la Unión Europea, que es lo que corresponde en este momento, ¿no? Ignacio. Decía Esther, y decía bien, que por una vez la Unión Europea ha estado más próxima a nosotros y más firme en la cooperación con España. Sin duda, y hay que aplaudirlo, algo o mucho de culpa la tiene Josep Borrell, sin duda. Sus buenas artes, ha sido mi jefe, yo le conozco bien, es un maestro de la eficacia, seguro que ha tenido mucho que ver, ¿no? De todas maneras, las declaraciones de la embajadora nos sitúan a España en un dilema complicado, ¿no? Porque cualquiera de las dos cosas que se puedan hacer ahora, me refiero a la salida de Bani, tiene una mala lectura, si se quiere leer mal, ¿no? Es decir, si efectivamente no hacemos lo que la embajadora quiere que no hagamos, es decir, si sale de otra manera, no con opacidad y demás, pues parecería, alguien puede decir que hemos cedido a la amenaza marroquí, ¿no? Y si por el contrario no hacemos lo que quiere la embajadora, lo que quiere Marruecos, y por tanto se le da un trato diferente al líder saharaui, pues evidentemente nos enfrentamos a redoble del acoso marroquí, ¿no? Con lo cual estas palabras amenazantes nos han situado ciertamente en un dilema complicado, ¿no? Sí. Yo creo que hay una diferencia sustancial entre realizar un chantaje bajo cuerda y verbalizarlo. La diferencia fundamental es cuando tú lo verbalizas, lo que estás poniendo encima de la mesa es directamente la presión que quieres ejercer sobre el segundo país que somos nosotros, España, al que creo que Marruecos, de una forma totalmente arrogante, está directamente jugando con nuestra soberanía. Si España decide prestar ayuda humanitaria a un líder saharaui, lo ha decidido. Y Marruecos no es quien para decirnos lo que tenemos que hacer. ¿Por qué lo está haciendo? Pues lo está haciendo fundamentalmente por un tercer país que es Estados Unidos. Estados Unidos, desde el espaldarazo de la administración Trump, que no ha sido corregida por la administración Biden, se considera ya con la fuerza necesaria para llevar adelante el proyecto anexionista, saltándose la resolución de la ONU de 1991 sobre el Sáhara Occidental. Ese es el cambio fundamental que ha habido. Ahora, a mí me gustaría hacer una reflexión, que es, bueno, la Unión Europea parece que esta vez ha tenido unas palabras algo más contundentes en el asunto marroquí, hablando de fondos de cooperación, pero citabas, Ignacio, a Borrell, ¿no? Exactamente, asistimos a un episodio más donde la Unión Europea, de la que formamos parte como país, ve perjudicados sus intereses por Estados Unidos. Exactamente, no entiendo bien cuál es esta asociación y esta relación de amistad que tenemos con los Estados Unidos cuando ellos unilateralmente deciden saltarse ya las resoluciones de la ONU y apoyar a un país como Marruecos, que sabemos que tiene unos graves déficits democráticos y que sabemos que comete con la construcción de muros un atentado contra los derechos humanos continuos contra la población saharaui, la cual no puede realizar el referéndum que lleva pendiente 30 años. Y lo peor de todo es que internamente en España, y esto hay que tenerlo también en cuenta, este chantaje se está llevando a cabo porque la diplomacia marroquí sabía perfectamente que iba a causar una división interior. Y esto es una sensación de debilidad enorme. La política migratoria o nuestra relación con Marruecos tiene que ser un asunto de Estado, porque Marruecos tenemos que dejar, si somos sinceros, de verle como un socio o como un amigo. Es un país rival que tiene, además el Mohamed VI tiene ambiciones expansionistas, está armándose fuertemente y sabemos que tiene sus ojos puestos en Ceuta, Melilla y en Canarias. Lo que no podemos seguir tratando a Marruecos y a su rey autoritario como si tuviéramos una relación con ellos de normalidad. Marruecos nos está retando constantemente. Y tenemos que ver exactamente por qué la derecha en España, en vez de haber tenido una postura de Estado patriótica que defienda los intereses de todo el país, ha decidido que esto también es susceptible del más mezquino juego político. Hay que tener cuidado con algunas cosas.
No sé si Ignacio quieres decir algo. Esther, sí. Sí, yo hay algo que no comparto. Yo creo que no debemos de verle como un rival en tanto en cuanto Marruecos es un mercado prioritario para España. Sigue siendo el primer socio comercial. Y yo creo que esas relaciones hay que mantenerlas. Dicho esto, estoy completamente de acuerdo en que ellos sabían lo que estaban haciendo, y la reunión que tuvo Pablo Casado unos días antes de los incidentes ocurridos en Ceuta, parece que ya el líder del Partido Popular sabía lo que se avecinaba sobre Ceuta. Por lo tanto, es un síntoma más de la deslealtad de la derecha española en la política exterior, que siempre fue una política de consenso. No fue un apoyo explícito a ningún gobierno, sino un apoyo a un país. Siempre se trató como tal, y por lo tanto la lealtad que la derecha reclama cuando gobierna en este tipo de políticas es la que no practica nunca. Por lo tanto, yo entiendo que si el gobierno de España, yo estoy completamente de acuerdo en que España es soberano para acoger o desarrollar una acción humanitaria con el líder del Frente Polisario. Eso no está en cuestión. Pero si se cometió algún error diplomático, tendrá que explicarlo también el gobierno de España. Pero también invito al Partido Popular a que nos cuente, nos explique qué información tenía al respecto cuando Pablo Casado se reunió hace 6 días, me parece que fue, con líderes marroquíes que ya le informaron de lo que se avecinaba en nuestro país. Por lo tanto, completamente de acuerdo en que no se puede confrontar internamente con la política exterior, y que el Partido Popular también tiene que dar explicaciones en este episodio. Dos pequeños matices. Una, completamente de acuerdo en que es una dictadura, pero yo sería más duro. Es decir, los monarcas marroquíes, más allá de dictadores, que lo son tiranos y sátrapas. Tiranos y sátrapas. Este y el anterior. Yo ya a Mohamed V no le conocí, ¿no? Y luego un matiz solo a que es claro que España es soberana, efectivamente, para hacer una acción humanitaria con este señor, ¿no? Hombre, lo que pasa es que la opacidad, no ya frente a Marruecos, no tenemos por qué contarle a Marruecos lo que queramos hacer como gobierno soberano, pero sí a la sociedad española, ¿no? Es decir, entonces el secretismo y la identidad falsa no parecen que sean compatibles con la transparencia que un gobierno de un país democrático debe a sus ciudadanos, ¿no? Simplemente ese matiz. Os doy la palabra después porque vamos a seguir hablando, pero avanzamos porque hay más. Marruecos está ahora poniendo trabas a la devolución de muchos niños que cruzaron a Ceuta en el aluvión de esta semana y que se quieren volver a su casa. Del otro lado, sus familias los reclaman, pero su país está complicando esa operación tan sencilla. Niño a un lado de la frontera, padres y madres al otro lado de la frontera. La SER ha podido seguir uno de estos casos, el de una chica de 16 años. Nico Castellano, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Pepa. Efectivamente, finalmente las autoridades marroquíes han interrumpido en el último segundo, cuando todo parecía ya hecho, cuando las trabajadoras sociales del área del menor de la ciudad autónoma de Ceuta habían conducido a esta chica de 16 años hasta la frontera. Habían pasado la parte española de la frontera, estaban todos los trámites administrativos cumplimentados porque la familia había enviado toda la documentación para identificar correctamente a esta chica. Es un ejemplo de los muchos padres marroquíes. Más de 4.400 llamadas se han producido al teléfono habilitado por el área del menor de Ceuta para que esos padres marroquíes reclamaran a sus hijos, y cuando se iba a producir esa entrega en la frontera, los mejanis, los funcionarios de frontera, los policías marroquíes han dicho que no, que esa niña no pasaba, porque han puesto en duda que la niña hubiera cruzado en los últimos días a nado. Todas las pruebas están ahí, de hecho los propios padres la han reclamado, y otra prueba es que la niña no estaba tutelada en el área del menor de Ceuta porque no había llegado, digamos, antes de esta fecha. Lo llamativo es que ha generado mucha molestia en el área del menor de Ceuta y que paraliza de facto pues estas reagrupaciones familiares que se pretendían acelerar una vez que muchos padres están reclamando, aparte de los, se estiman 1.700 menores que puede haber en la ciudad. Lo único seguro que sabemos es que hay 237 en el centro provisional de Pinet y hay otros 200 filiados por la policía y una cantidad sin determinar en otra nave del polígono del Tarajal. Así que estos niños y adolescentes primero se jugaron la vida para venir y ahora no pueden volver a casa. Antonia Palomo es la directora general del Menor de Ceuta. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas noches, Pepa. No soy directora general, soy jefa de área es un cargo técnico del área de menores de la ciudad. Ajá. ¿Le constan a usted estas trabas que está poniendo Marruecos al regreso a su país de niños y adolescentes que quieren volver y que sus familias los reclaman?
Bueno, nosotros estamos analizando la manera de poner en conocimiento de Naciones Unidas esta situación. Hoy, como ha dicho muy bien Nicolás Castellanos, hemos procedido a una reagrupación familiar después de cotejar la afiliación documentalmente del padre, y justo cuando la menor ha llegado acompañada de 2 funcionarias mías, trabajadoras sociales, tras entrevistar a la niña, a firmar su respectiva comparecencia y a sus padres, el Mehari de Marruecos ha dicho que le ha preguntado a la niña, a Dina, le ha preguntado que cuándo entró en Marruecos, que cuándo entró en Ceuta, y dijo que el viernes. No sé, la descolocación espaciotemporal es muy normal en situaciones como han pasado. Claro. Entonces él literalmente ha dicho que como no entró en la avalancha, no puede entrar en su país. Para nosotros, para el área de menores, y yo que soy su jefa de su servicio, considero que esto es gravísimo, que esto debe ponerse en conocimiento de la Convención de Naciones Unidas, porque han prohibido a una menor documentada nacional marroquí entrar en su país para estar con sus padres. Y eso no se puede permitir. Estamos analizando, Marruecos es firmante de la Convención de Naciones Unidas, y me parece patético, me parece miserable que hayan abierto las puertas a niños para que naden y se ahoguen algunos, y que no dejen a una niña de 16 años, de solo 16 años, reunirse con sus padres. Esto no se puede permitir. ¿Le consta algún otro caso? No, como ha dicho muy bien Nicolás, estamos emprendiendo una serie de actuaciones para poder conseguir la reagrupación a los menores que no quieren volver. Estamos respetando su decisión, como contempla la legislación en materia de infancia que tiene nuestro país, pero hay otros niños que sí quieren volver y estamos en contacto con sus padres y cotejando su documentación. Pero lo de hoy es un punto de inflexión muy importante. Yo pienso que esto, afortunadamente, que gracias le agradezco que pueda ponerme voz a esta por la dimensión que tiene su programa y por la cantidad de gente que la escucha. No podemos permitir que hoy a las 3 de la tarde, un día normal, un día corriente, una niña no haya podido ser reunida con su familia porque un señor Mehari, que no sé hasta qué punto tiene competencias, y además sobre todo me sorprende, mire usted, yo estoy por pensar, estamos analizando en mi equipo de trabajo, oye, poner esto en conocimiento del ministro de Derechos Humanos marroquí. Parece casi una ironía, ¿no? Tener un ministro de Derechos Humanos marroquí y que no permita que una niña con sus padres, cotejado documentalmente de que son sus padres, no pueda entrar en su país, siendo nacional de ese país, porque un señor aleatoria y arbitrariamente diga que como no entró con la avalancha, no entra en su país. Y esa niña ahora sigue ahí a la espera, claro. Claro, que ya pues está con nosotros, evidentemente muy afectada, porque claro, es que son sus padres. Imagínese usted, es que... Sí, es fácil imaginarlo. Al otro lado de la frontera tu familia, al otro lado de la frontera tu familia y tú de este lado. Al otro lado no, en la frontera con ellos. En la frontera, ya. Nosotros hemos llevado a la niña con 2 trabajadoras sociales, la niña ha firmado su comparecencia, porque esto es un trabajo difícil. Ser jefa de menores en una ciudad como Ceuta es un trabajo complejo. Yo muchas veces pienso que es un trabajo en situación de peligro, ¿no? Hemos hecho un trabajo difícil, coordinado con el Ministerio Fiscal, hemos cotejado la documentación, hemos hablado sobre todo con ella, y resulta que cuando ve a sus padres ahí a su lado, no se los puede llevar, porque un señor Mehari dice que no entró en la avalancha, santo Dios del universo. Es que esto es una cosa que afecta profundamente a nuestro código deontológico, los derechos humanos y a todo lo que estamos analizando. Bueno, yo ahora mismo, si soy sincera, estoy redactando una comunicación a Naciones Unidas, porque Marruecos es firmante de la Convención de Naciones Unidas. Pues que vaya bien, que consigan que esa niña se reúna con su familia, Antonia. Ojalá. Seguiremos luchando. Le agradezco que lo haya contado aquí en Hora 25. Muy buenas noches. No, se lo agradezco yo a usted, no usted a mí. Gracias. Buenas noches. Bueno, pues esto es lo que está pasando, claro. Decimos es una de las 800 niñas y adolescentes que han pasado, pero una sola que no puede reunirse con su familia, ¿no? Sí. Solamente hay que escuchar el tono de indignación de la profesional con la que hablábamos, porque es un caso, yo creo, paradigmático de lo que está sucediendo. Es que ya no dejan entrar una nacional de su país, atravesar la frontera, que sería un derecho totalmente reconocido, además portando su documentación, pero es que tratándose además de una niña. Esto lo que nos confirma
es que este paso de la frontera, que no ha sido una crisis migratoria, ha sido un paso ilegal de una frontera provocado y fomentado por el gobierno marroquí, porque no es normal sino esto que está sucediendo. Normalmente, es decir, nadie quiere emigrar o casi nadie quiere emigrar, pero algunas veces la gente se ve obligada a ello por las condiciones de pobreza en la que el país de origen está, pero en este caso resulta sumamente extraño que hayan cruzado niños los cuales están advirtiendo que es que quieren volver a su país porque están allí sus padres. Es que, ¿de qué estamos hablando? Que han sido metidos en autobuses, han sido conducidos allí, han sido empujados a que salten y esos críos quieren volver. O lo han hecho con un arrebato, ¿no? En ese aluvión, que se ha producido, sí, ¿no? Sea como sea, está siendo una situación especialmente grave, sobre todo pues bueno por la presencia de niños y adolescentes. Bueno, todo esto lo que viene a demostrar en definitiva, Ignacio, es que nos enfrentamos a una crisis de largo recorrido, ¿no? Sí, de hecho, bueno, la crisis lleva 40 años, bueno, 60, ¿no? Ocurre como en el caso de Gaza, es decir, que durante unos años parece que está dormida y de repente rebrota, ¿no? Pero decía bien David, es decir, si no es un problema ya solo, que ya sería problema, el tema de que estén con esta niña incumpliendo el tema de lo que existe escrito sobre derechos humanos. Decía bien David, es que estarán incumpliendo la legislación interna marroquí. Daniel. Claro. Daniel. Sí. Están incumpliendo la legislación interna marroquí, porque en base a que niegan a una marroquí que vuelva a su país, ¿con qué cobertura legal se lo están negando, ¿no? Pero bueno, como es una dictadura ejercida por un tirano y por un sátrapa, pues pueden hacer lo que quieran y no dar cuenta a nadie, ¿no? Ese es el drama de los marroquíes. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar y nos vamos a la vuelta de unos minutos a hablar del verano que tenemos por delante. Hora 25. Pepa Bueno. Poco a poco nos acercamos a la desescalada definitiva porque quedan poco más de 2 semanas para que recibamos a los turistas que ya estén vacunados, vengan de donde vengan. Es un alivio para los 2,5 millones de personas que viven en este país del turismo y muchos otros más de forma indirecta. Aunque va a ser difícil que lleguemos a las cifras de vértigo de otros años y se espera que llegue alrededor de un 30-40% de los turistas que solían venir. En cualquier caso, una buena noticia para ellos y para nosotros, que también queremos irnos de vacaciones. María Manjabacas, buenas noches. Buenas noches. Esta semana termina con pistas sólidas que permiten buscar la respuesta a la pregunta ¿cómo va a ser nuestro verano del 2021? Empecemos por la vacuna. ¿Cuántos tendremos la vacuna puesta? La previsión, dicha y repetida, al principio ya sabéis que había mucha desconfianza, pero como el ritmo va bien, pues parece que nos tenemos que quedar con eso, con el 70% de los españoles en agosto. Aquí Simón ha sido más optimista, dice que antes, ahora se está vacunando a la gente de 50 años. En breve empezarán los de 40, en junio. Ahora mismo, por situar, esto es un dato, el 93% de todos los mayores de 60 años ya tienen una dosis puesta, así que no es ciencia ficción, Pepa, pensar que podríamos empezar el verano con la mitad de los españoles vacunados y terminarlo superando ese 70% en el que tanto nos han insistido. Ojalá. ¿Llevaremos mascarillas sí o no? Depende de dónde vivamos. Aquí hay que decir depende, pero ojo, de momento hay una disposición general, se retocó el decreto, seguro que os acordáis, que quedó desfasado, que hubo mucha polémica, y en líneas generales se dijo que para pasear por la playa, por la orilla o para ir al chiringuito, mascarilla. Para tomar el sol tumbado, no. Luego sobre esto las comunidades regulan, unas más permisivas que otras, pero en general a la espera de que se anuncie la retirada oficial de la mascarilla, podríamos pensar que en verano en el exterior nos la vamos a poder quitar. Si hacemos caso a Simón, la ministra Carolina Darias no se quiso mojar tanto, dijo el lunes de esta semana que podríamos quitarnos la mascarilla en el exterior en no muchos días. Esto fue textual. Así que veremos. Y cuando salgamos a la calle nos vamos a cruzar con muchos turistas. ¿Qué previsiones hay? Sí, sobre todo europeos. El pasaporte COVID o nuevo certificado digital para turistas entrará en vigor el 1 de julio en la Unión Europea. Ellos vendrán aquí, nosotros nos podemos ir para allá. Pero es que además España, lo ha anunciado Pedro Sánchez en Fitur, se va a abrir a turistas vacunados de cualquier país, de Europa, de Estados Unidos, de Asia, y esto serán unos días. Desde el 7 de junio, todas las personas vacunadas y sus familias son también bienvenidas
a nuestro país, a España, con independencia de su lugar de origen. Con el certificado digital, España va a retomar todas sus actividades económicas de forma segura y vamos a lograr la movilidad en el ámbito de la Unión Europea este mismo verano. Tenemos ganas de que vengan, claro, porque la economía depende mucho de eso, de que vengan los turistas, pero nosotros también somos turistas, también queremos viajar. Y el sí. que no haya hecho planes, que se dé prisa, ¿no? Sí, desde luego, mira, solo hay que buscar un billete para ir a la playa, te metes en internet y te das cuenta de que esto está muy complicado. Esto es una buena señal, pero hemos consultado la previsión. Si solo hay que buscar el billete, ahora mismo, según nos ha dicho Renfe, se está operando al 40% del nivel prepandemia. Este objetivo se va a aumentar 10 puntos a lo largo de las próximas semanas, conforme vamos entrando en la campaña turística. Renfe, en concreto, por dar una idea, reforzó el servicio con 43 trenes el fin de semana pasado. Este va a hacer lo mismo, era el primero en el que se levantó el estado de alarma. Y esto significa unas 30.000 plazas extras. Nos vamos al avión. Las operadoras están haciendo planificaciones al 70% de su nivel prepandemia y confiando en llegar al 80% a lo largo del verano. Esto es muy buen dato. Y los hoteles, con la complicación de que tienen muchos empleados en ERTE, según los datos del portal Travelgate, las reservas están rozando los niveles pre-COVID en Andalucía. Alcanzan el 80% en la Comunidad Valenciana, cerca del 60% en Canarias y en Baleares y el 50% en Cataluña. Reservas, ojo, que se han hecho sobre todo para este verano. Y por cerrar con la previsión que ha hecho el presidente del Gobierno. Hoy, España es el segundo país de la Unión Europea con mejor porcentaje de ocupación hotelera y prevé, esta es la previsión oficial, que se alcancen los niveles del primero, esto es, el Reino Unido, a finales de este mes. Crucemos los dedos, ¿no? Y que salga todo bien, María. A descansar. Un abrazo, hasta luego. Muchas gracias. Y si repuntan los contagios en algún punto de España en algún momento, pues el Tribunal Supremo ha despejado la incógnita. Las comunidades autónomas sí pueden restringir la movilidad, pero no de cualquier forma. Hablando en plata, el Supremo pide a las comunidades que sean precisas a la hora de tomar una decisión que toca derechos fundamentales. El lunes sabremos el contenido de la sentencia completa, que desestima el recurso del Gobierno canario, pero ya tenemos las líneas maestras. ¿Y cuáles son, Alberto Pozas? Buenas noches. Buenas noches. Los jueces han despejado la incógnita más importante. Se pueden imponer restricciones que limiten derechos fundamentales sin recurrir sí o sí al estado de alarma. Según dice el Supremo, es suficiente con las leyes sanitarias del 86 y de 2011, pero como dices, no se puede hacer de cualquier manera. Los jueces dejan muy claro que las comunidades autónomas tienen que justificar por qué imponen, por ejemplo, un cierre perimetral, delimitarlo al máximo en el territorio y especificar cuánto tiempo va a estar vigente. Las medidas, por tanto, de brocha gorda no pasarán el filtro del Supremo, pero comunidades y tribunales territoriales ya saben a qué atenerse. Recordemos que el Supremo responde a un gobierno autonómico, el canario, que ve como por segunda vez la justicia no le da la razón. Le dicen que lo han hecho mal, pero ojo, muy importante, no le dicen que no puedan hacerlo. Lo que ha pasado con Canarias es que no ha pasado todos esos filtros de los que habla el Supremo. No ha justificado por qué quiere cerrar islas enteras, si era la única medida posible y si es una medida proporcionada. Y por tanto, si Canarias quiere confinar zonas, tiene que proponerlo de nuevo e hilando un poco más fino. Hoy el Supremo también ha rechazado el confinamiento de Montefrío, en Granada, pero por otra razón, porque la propia Junta de Andalucía ya lo había cancelado y no había nada sobre lo que pronunciarse. Gracias, Alberto. O sea, que cierre sí lo pueden hacer las comunidades autónomas, pero hay que argumentarlos con precisión quirúrgica. Llevamos meses debatiendo esto y meses escuchando decir, primero, que no se podían limitar derechos fundamentales con estas leyes. Y ahora dice el Supremo, Esther, que sí, que precisando muy bien, pero que sí. Yo reconozco que me he perdido. Claro, me he perdido. Que es imposible. Es muy difícil entender esto, ¿no? El propio gobierno decía, antes de que decayese el estado de alarma y cuando ya había decidido no pedir la prórroga al Congreso, que sin estado de alarma no se podían ni establecer toques de queda ni confinamientos perimetrales en las comunidades autónomas. Esto lo han repetido hasta la saciedad, pero es que además yo creo que la limitación de derechos fundamentales está bien donde está. Quiero decir, está en la Constitución y en el desarrollo de la ley orgánica. Por lo tanto, llevar a una legislación ordinaria la limitación de derechos fundamentales, a mí, a priori, me parece bastante peligroso en una democracia. Dicho esto, creo que
el Supremo avala las restricciones, pero de forma muy puntual, sin el estado de alarma, y tampoco aclara cuáles, y más importante todavía, no sienta doctrina para todo el territorio, con lo cual es un carajal que las comunidades autónomas, si se vieran en esa necesidad, tendrían que seguir pidiendo autorización a los tribunales superiores de justicia. Yo desde el principio dije que tenía la sensación de que la disputa política de por ver quién no adoptaba las decisiones más impopulares después de un año en el que los ciudadanos sentíamos ya una fatiga pandémica insoportable y que no tuviera un coste político para los gobiernos autonómicos, el gobierno central, decidieron que resolvieran los tribunales, y a mí sinceramente creo que hoy lo que ha hecho el Supremo es volver a devolver nuevamente la pelota a los gobiernos autonómicos. No sé si Ignacio quiere decir algo. Sí, vamos a ver, es verdad que es un carajal, tiene razón Esther, ¿no? Pero yo creo que el Supremo, yo voy a alabar lo que ha dicho el Supremo, ¿no? Que ha rechazado el recurso del gobierno canario por falta de motivación o por insuficiencia de motivación, con lo cual efectivamente si es su contrario, como bien habéis dicho, ha venido a decir, si usted me lo hubiera motivado bien, o cuando un gobierno lo motive bien, sí lo aceptaré. Siendo verdad lo que ha dicho Esther, es decir, el tema formal que ha contado de Constitución, Ley Orgánica y demás, hombre, yo cuando era estudiante, me parece que es el artículo 2 del Código Civil, ¿no? Que dice que las normas deben interpretarse de pum, 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 y siempre de acuerdo al contexto del tiempo en el que han de ser aplicadas, ¿no? Y yo creo que es esto lo que ha iluminado el criterio del Supremo, ¿no? Es decir, en el contexto en que han de aplicarse estas normas, una pandemia, y por la razón que fuera, sin estado de alarma, en ese contexto ha interpretado el Tribunal Supremo a favor de la salud, diciendo, cuando sea necesario y usted me demuestre que sea necesario, daré el visto bueno, ¿no? Yo creo que ha sido un criterio, efectivamente, una interpretación, si quieres, libre, un poquitín libre, no ha sido literal, pero, insisto, con un basamento en nuestro Código Civil, ¿no? Cuando habla de la interpretación de las normas, ¿no? Y yo creo que es una buena noticia, finalmente, ¿eh? Es una buena noticia porque, efectivamente, deja más manos libres para la lucha con la pandemia si de repente hubiera un rebrote en un lugar concreto en las próximas semanas o meses, ¿no? Si hiciera falta, que ojalá que no. Ojalá que no. Y hay que decirlo, porque es de justicia reconocerlo, que caray, que hacer todo el gobierno, finalmente. Es decir, pues no ha hecho falta prorrogar el estado de alarma, porque sin prorrogarlo, con esta interpretación del Supremo se pueden resolver puntualmente, ojalá que no, un agravamiento puntual en un sitio concreto. Otra duda que nos había quedado de este día que está a punto de terminar. Si usted tiene menos de 60 años y ya le pusieron la primera dosis de AstraZeneca, lleva ya unas cuantas semanas en un limbo que poco a poco se va aclarando. Aclarando administrativamente, porque puede que usted siga hecho un lío, porque ahora queda en sus manos decidir si elige para su segunda dosis Pfizer, como recomienda Sanidad, o AstraZeneca. Y si decide no seguir la recomendación de Sanidad, tendrá que firmar un consentimiento. ¿Y un consentimiento para qué? Pues a eso vamos. Buenas noches, Teresa Rubio. ¿Qué tal, Pepa? Buenas noches. Teresa, una profesora, por ejemplo, que tenga la primera dosis de AstraZeneca y que no quiera combinar vacunas, ¿qué se va a encontrar cuando llegue a su centro de salud? Bueno, pues lo primero, leerse los 2 folios de consentimiento informado que le van a dar. En el primero de ellos se explica de forma amplia y clara la situación que se ha producido en las últimas semanas con la notificación de casos infrecuentes pero graves de trombosis tras la primera dosis de vacuna de AstraZeneca en menores de 60 años. Hace referencia a la decisión de la Comisión de Salud Pública a vacunar con segunda dosis de Pfizer, obedeciendo a los datos del ensayo del Instituto de Salud Carlos III, y explica que como la persona en cuestión ha expresado su rechazo a recibir esa pauta, esa negativa por la Ley de Autonomía del Paciente debe constar en un consentimiento informado. En el siguiente folio aparecen 2 epígrafes para la firma. En el primero se manifiesta el rechazo a pincharse una segunda dosis de vacuna diferente a la primera recibida, y en el segundo se pide ser vacunado con segunda dosis de AstraZeneca, manifestando ser conocedor del infrecuente riesgo de desarrollar un síndrome de trombosis con trombocitopenia. Y la pregunta fundamental, la que esta tarde ha suscitado este asunto en nuestro equipo, ¿y para qué sirve el consentimiento? ¿Libra a la administración de cualquier responsabilidad sobre lo que pueda pasar?
Mira, pues en este caso no lo teníamos muy claro y hemos ido a la fuente. Federico de Montalvo es el presidente del Comité Español de Bioética, que es quien lo ha redactado. Este consentimiento no significa exención de responsabilidad para nadie, sino es un documento que acredita que la persona ha sido suficientemente informada para adoptar una decisión libre sobre la vacuna. Por lo tanto, no es un documento de exención de responsabilidad, es un documento que acredita el conocimiento de ese riesgo y que se ha decidido conociendo ese riesgo. Y nos ha matizado, si una persona sufre un trombo tras ponerse la pauta AstraZeneca más AstraZeneca, puede reclamar tanto al Ministerio como al laboratorio que fabricó la vacuna. Gracias, Teresa. Era la duda fundamental que teníamos. Consentimiento para que, en cualquier caso, a mí no deja de llamarme la atención, Bernabé, que al final sean los ciudadanos los que vayan a tomar la decisión. Totalmente. Pero esto, fíjate que creo que lo llevamos viendo durante toda la pandemia en muchas decisiones que se han tomado sanitarias, que al final se toman o se tienen que modular, mejor dicho, de acuerdo con diferentes polémicas que se suscita en torno a, pues en el caso de las vacunas, me acuerdo al principio con las mascarillas, etcétera, etcétera. Es decir, al final creo que realmente el hecho de que se cambiara la vacuna, el hecho de que hubiera opciones, por suerte las hay, porque fíjate hace unos meses, ¿no? Si nos hubieran dicho que podíamos ya elegir vacuna, que además hay un número suficiente de dosis para todos, eso es una buena noticia, pero la mala es que yo creo que al final este tipo de decisión, esta indeterminación, al final ha venido, creo que tarde, por una polémica que hubo prácticamente hace ya un mes y pico, y que, como aquí comentamos, al final lo que respondía era a que estábamos con los ojos demasiado puestos en el desarrollo de un medicamento, que ocurre en todos los medicamentos que se administran, se suceden de vez en cuando algunos problemas, pero que al tener los ojos tan puestos se transformó aquello en prácticamente una histeria mundial que no estaba justificada. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso al final crea una discrepancia y un mes y pico después nos encontramos con esa resolución, que es que ahora la gente pueda... Yo creo que esto al final a mí me parece que lleva a la confusión, porque en el fondo lo que nos está diciendo es que hay unas vacunas mejores que otras, y yo recuerdo, pues como aquí tuvimos no recuerdo el nombre del experto sanitario aquella noche que estábamos hablando sobre la efectividad o no de las vacunas y cómo nos explicó él, pues que no tenía sentido efectivamente la alerta que se había elevado, ¿no? Entonces creo que al final es esto es el resultado de polémicas, pues por haber estado con una atención demasiado puesta en algunos asuntos sobre sanitarios sobre los que no teníamos que haber tenido esa información. Pues yo hay varias cosas que se me escapan. Quiero decir, si efectivamente todos tratamos de explicar a la ciudadanía cuando ocurrieron los trombos que no había motivos para alertarse porque en cualquier medicamento hay contraindicaciones y que los casos pues no eran relevantes, y la Agencia Europea del Medicamento estableció como criterio científico que había que inocular la segunda dosis de AstraZeneca. No entiendo por qué en la Administración Sanitaria Española decide que hay que vacunar con Pfizer. No, sinceramente no lo entiendo. Y como no tengo conocimiento al respecto, yo, desde luego, si me viera en el caso, seguiría las recomendaciones médicas. Pero lo que me parece que es una dejación de responsabilidades de la Administración es delegar esta decisión al criterio del paciente. O sea, a mí me tiene perpleja que esto haya acabado no lo aquí. Entiendo, sí, sinceramente no lo entiendo. Y creo que esto es consecuencia nuevamente de una batalla política, porque había comunidades autónomas que se negaban a seguir el criterio establecido por el Instituto de Salud Carlos III y por el Comité de Bioética, y que eran partidarios de inyectar la segunda dosis con AstraZeneca. Entonces, como en los medios de comunicación, los que no tenemos conocimiento científico nos hemos visto arrastrados a opinar en todo momento y a toda hora y a todas las horas durante un año, yo creo que hemos confundido tanto a la gente que el que se vea dentro de una semana en cualquiera de los centros de vacunación para tomar esta decisión, a mí sinceramente no me gustaría ser uno de ellos. Sí, porque dices tú, las autoridades médicas, Sanidad te dice una cosa
Claro. Claro, pero te deja abierta la posibilidad de hacer otra, ¿no? Claro. Y en algunas comunidades, además, expresamente se estaba diciendo ya que querían vacunar la segunda dosis con AstraZeneca. Con AstraZeneca, sí. claro. Sí. Al final, fíjate dónde he ido a parar. Ignacio. Yo tengo una conjetura, pero lo califico como tal, basada en 3 datos y en hilarlos de algún modo, ¿no? Vamos a ver, según el informe de Sanidad, fecha 20 de mayo, somos 4.800.000 los españoles que hemos recibido la primera dosis de AstraZeneca. ¿A que tú estás en ese grupo? Bueno, no, porque yo tengo más de 60, ¿no? Pero he recibido la primera dosis de AstraZeneca. Vale. Ahora mismo hay en frigoríficos 500.000 dosis de AstraZeneca. Luego habría 4.300.000 si todos fuéramos a AstraZeneca. Hay 4.300.000 dosis que nos faltan. Es verdad que hay contratadas 12 millones con AstraZeneca, pero es verdad también que ahora mismo hay un conflicto comercial, o queramos llamarle, entre los compradores de AstraZeneca y el vendedor. Entonces yo no sé hasta qué punto el empeño del gobierno en modificar la segunda dosis hacia Pfizer es por un cierto temor a que el conflicto con AstraZeneca dificulte la obtención del número suficiente de segundas dosis. No sé hasta qué punto. Insisto que es una conjetura, pero es que los datos que he dicho son un poco preocupantes. Ya. Pues vamos a ver. Hombre, esperemos que este nuevo protocolo que obliga a firmar el consentimiento en el momento de la vacunación no dilate el ritmo de vacunación ahora que se ha conseguido mantener o sostener un ritmo que va a cumplir por el que se va a cumplir las previsiones y el calendario que se estableció. Bueno, no afecta a la población general, afecta a ese 1,5 millones de españoles menores de 60 que se vacunaron con AstraZeneca. Bueno, y a partir de ahora, cuando hablemos de diálogo social, toca tener en cuenta otra voz, la de Compymes, una nueva organización en la que están las empresas pequeñas que han sufrido la morosidad de las grandes y que no se sienten representadas ni por la COE ni por Cepime, a la que acusan de haber antepuesto los intereses de las grandes a los de las pequeñas. Su vicepresidenta, la vicepresidenta de esta nueva patronal, es María José Landaburu. Buenas noches. Buenas noches, Pepa, ¿qué tal? En la presentación han dicho que no van contra nadie, pero a la vez han dejado claro que quieren disputar la representación de las pequeñas y medianas empresas a la gran patronal, a COE, Cepime. ¿Qué han hecho mal esas organizaciones como para que ustedes crean que hay un hueco, una oportunidad para hacerlo mejor? Bueno, nosotros lo que consideramos es que a lo largo de estos años nos hemos sentido huérfanos. Los autónomos, las pequeñas empresas, hemos considerado que no es lo mismo defender a Amazon que a los repartidores, o que no es lo mismo defender a Uber que a los taxistas, y sin embargo la voz era la misma, ¿no? Y hemos sentido que necesitábamos estar ahí para representar en lo que nosotros creemos y lo que nosotros sentimos. Y no vamos contra nadie. Cada uno tendrá que explicar qué es lo que piensa, qué es lo que defiende, a quién tiene detrás, y se trata de sumar, se trata de poner una voz más y de decir, oiga, aquí estamos, somos el 98% del tejido productivo, queremos reformas, queremos cambiar cosas, y bueno, vamos a sumar, ¿no? No vamos contra nadie, vamos a favor de muchos. ¿A cuántas empresas y autónomos representan? Bueno, nosotros representamos a más de 2,5 millones de empresas y de autónomos que lentamente, a lo largo de los años, es verdad que en un proceso que ha sido difícil, porque bueno, romper los espacios, Pepa, sabes que no es fácil, ¿no? Y bueno, y esto cuesta. En el fondo a uno le gustaría que otro le hiciera el trabajo, y que esto no es un privilegio, es una responsabilidad, y así lo hemos dicho hoy, pero es una responsabilidad que asumimos porque sentimos que es el momento, que si queremos de verdad que esta parte tan grande del tejido productivo participe de la transición ecológica, feminista, de la formación, tenemos que estar nosotras, y hasta este momento no lo hemos sentido. ¿Son ustedes una patronal de izquierdas? Mira, yo sé que es fácil etiquetar, y que siempre cuando uno se ve amenazado, pues tiene que ponerle, pues tiene que buscar alguna excusa. Ya sabe que les están llamando así, ¿no? Lo sabe. Sí, bueno, oye, yo creo que lo de ser de izquierdas o de derechas en ningún caso es un insulto. O sea, que también te digo, ¿no? Pero aquí hay de todo. Pepa, si tú hubieras estado allí hoy, aparte de que ha habido representantes de muchos partidos políticos, no te diré que de todos, porque todos no,
pero de muchos, de prácticamente la totalidad, y somos gente distinta, o sea, gente de todas las regiones, mira, desde lo que yo represento, que es lo pequeño de lo pequeño, los autónomos, hasta gente que tiene empresas de otra dimensión, pequeñas pero más grandes, de todos los sectores de actividad, de todos los territorios, o sea que yo creo que eso es bastante... Bueno, pues ¿qué quieres que te diga? Que cada uno se defienda como quiera, pero es una posición difícil de sostener y así se verá en el tiempo. Nueva patronal que dice que está en contra del capitalismo extractivo y rentista y proponen otra fórmula, un capitalismo inclusivo y sostenible que promueva la justicia en la formación de precios. ¿Qué significa esto? Pues esto significa, Pepa, que para que uno tenga una empresa o sea autónomo y tenga trabajadores, eso no quiere necesariamente decir que tengas que explotar a la gente que trabaja para ti, que no tengas que ser consciente del papel que juegas en la sociedad, que no tengas que comprometerte con el futuro de tu país, de tu región, de tu calle, de tu pueblo, y eso es lo que nosotros queremos hacer. Y eso no lo hemos notado siempre. Es más, hemos notado en muchas ocasiones lo contrario y hay tantos ejemplos que todos tenemos en la cabeza de empresas que cuando no les es, grandes empresas, que cuando no les es rentable se van y dejan a los trabajadores y dejan las subvenciones públicas que han recibido tiradas y no les importa nada. Bueno, pues eso es una forma de hacer empresa y de hacer economía y de hacer país en la que nosotros no creemos. Creemos que hay otra, que es en la que vivimos, en nuestra actividad diaria, en nuestra empresa, con nuestra gente, con nuestros trabajadores, con nuestros vecinos, y eso es lo que creemos que tenemos que defender, poner sobre la mesa, porque además, Pepa, sí, créeme que somos la mayoría de las pequeñas empresas de este país, los que subimos. Mira, en la pandemia lo hemos visto. Quienes han despedido, quienes se han aprovechado y lo harán de los ERTEs para luego hacer ERES y quienes no. Y quienes hemos aguantado con nuestra gente y quienes hemos dejado de cobrar y de lo que hiciera falta y estamos ahí comprometidos con el país, que es lo que nos toca. Es que no hacemos nada extraordinario, hacemos lo que debemos. Y eso lo ha hecho la gran mayoría de las pequeñas empresas de este país y de los autónomos. Y eso se tiene que ver recompensado, porque resulta que pagamos más impuestos que otros, no de los trabajadores, digo, de las grandes empresas, que asumimos compromisos que otros no asumen, que nos dejan deudas que no podemos cobrar, y esto se trata de intentar ponerlo sobre la mesa y reequilibrarlo. Y sobre todo hacer un planteamiento de recuperación, porque tenemos que reconstruir este país. Venimos de una pandemia y tenemos que pensar cómo hacerlo. Y en ese proceso hay que cuidar de lo pequeño, de lo que genera valor, empleo y bueno, de lo que nos configura como país, que yo creo que es muy valioso. Hablamos de nueva patronal, pero dentro hay patronales de largo recorrido, como la catalana PIMEC o la de Transportes, Fenadismer o COAG, ¿no? Sí. Del sector primario, que están acostumbradas a negociar con los sindicatos, pactar convenios. Por eso aspiran a sentarse ya en las mesas del diálogo social. Dicen que negarles ese sitio sería una anomalía democrática, pero ¿están en condiciones de lograrlo? ¿Han empezado a mover el asunto, no sé, con el gobierno, con los grupos parlamentarios? Bueno, lo hemos hablado, claro que sí. Fíjate, la anomalía democrática de este país es que los sindicatos se legitiman. Hay elecciones sindicales, para ser un sindicato más representativo tienes que tener presencia en las comunidades, etcétera, etcétera. Sin embargo, por la gracia de Dios, hay una sola patronal que representa a los grandes y a los pequeños porque sí. Porque sí. Y esto, oye, yo no digo que representen o que no, lo que digo es que esto hay que medirlo, hay que verlo. Y esto tiene que cambiar, porque la participación democrática, Pepa, no es que los ciudadanos cada 4 años vayamos y metamos un voto en una urna, no. Es que participemos como sociedad civil en las decisiones que nos afectan a todas. Y esto pasa por estas cosas, ¿no? Porque mira, yo pertenezco a una organización y si yo la voz que levanto tiene que ser porque mi gente sea la que cree en ella. Y cuando el gobierno me mire tiene que saber que esto es así. Y si no, es que estamos jugando una cosa que se aleja mucho de los mínimos parámetros democráticos. Y eso de verdad que cambia, es verdad que cambia el tablero, que cambia el sistema, pero es que es imprescindible. Es imprescindible para que de verdad cuando alguien negocie el salario mínimo lo haga representando a la gente de abajo, porque cuando nosotros hemos visto que la patronal en ocasiones se negaba a subir el salario mínimo, nosotros decíamos, pero si es que ese no es nuestro problema.
Sí, es que no es nuestro problema es tener financiación, es que la gente luego pueda comprar lo que nosotros vendemos, es que haya movimiento económico, no subir 100 euros a la gente que se lo está currando y que lo merece. Por tanto, a lo mejor esa voz, si estuviera ahí, se podrían llegar a acuerdos y hacer políticas que fueran más beneficiosas para todos. María José Landaburu, vicepresidenta de Compimes, una nueva patronal que viene a representar a todos esos pequeños empresarios y autónomos que ella ha descrito con esa pasión. Mucha suerte en la andadura y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros y bueno, vamos a intentarlo, vamos a pelear y a trabajar y codo con todo el mundo, contra nadie, a favor de todos. Que vaya bien. Gracias, un abrazo fuerte. Llega la pluralidad a la patronal. Sí, es interesantísimo. Porque creo que esto al final lo que nos está señalando, más allá de lecturas políticas que seguro que se van a hacer y se van a hacer desde la gran patronal posiblemente, incluso desde algunos medios, esto lo que nos está revelando es que nuestro capitalismo está cambiando. Quiero decir, hace 40 años, de una u otra manera, exceptuando a lo mejor luchas entre grandes y pequeñas superficies de alimentación, comerciales, la economía funcionaba mucho más a bloque. Sin embargo, en el proceso de esas 4 décadas estamos viendo cómo, dependiendo del sector donde estés, dependiendo de tu capacidad como empresa, de tu sector productivo, resulta que podemos tener grandes crecimientos en algunos de esos sectores y, sin embargo, grandes hundimientos en otros. Porque el capitalismo, al estar dominado cada vez más por tendencias especulativas financieras, deja, aunque esté provocando grandes beneficios a algunos sectores, deja a otros sectores cada vez más desprotegidos y peor. Y entonces es normal que estos sectores económicos, que además se corresponden con lo que desde mi punto de vista es la economía que más nos interesa, que es la economía productiva y cercana, se empiecen a organizar porque no se ven representados. Ya no es simplemente una cuestión de tener una voz propia, como hace unas décadas querían tener específicamente los autónomos. No. Esto responde al auténtico cambio que se está dando dentro del propio sistema económico. A ver, que tengo un economista en esta mesa, Ignacio. Economista y además socio director de una micropyme, ¿no? Y entonces he escuchado con mucho interés a nuestra invitada, ¿no? Y estoy plenamente de acuerdo con ella en que la COE no nos representa, ¿no? La COE no se preocupa de la pyme española, ¿no? Mira, tiene un departamento, no sé si le llaman comercial o de expansión, magnífico. A mí me llaman todos los años, una vez al año, pidiéndome una entrevista para ver si me afilio, si mi empresa se afilia a la COE, ¿no? Y yo le recibo, pero para decirles que no y argumentárselo, ¿no? Y mi queja que les traslado siempre es la misma. Es que no defendéis a la pyme, es que jamás planteáis un problema que nos afecte, ¿no? Solamente defendéis los problemas de la gran empresa, ¿no? Entonces yo creo que es absolutamente necesario que efectivamente las pymes tengan una voz que les defienda y una voz autónoma respecto a las grandes empresas. Que yo no voy a participar, tampoco lo ha participado nuestra invitada, de dividir entre buenos y malos, ¿no? Pero sí que es verdad que las grandes empresas a veces toman decisiones que matan, literalmente matan a las pequeñas empresas. Cuando una gran empresa, no voy a decir nombres, pero hay casos, deciden retrasar sus pagos de 60 días a 150, hay varias pymes subcontratistas que mueren directamente, ¿no? Y otro ejemplo muy reciente, bueno, relativamente reciente, cuando el gobierno de Rajoy hizo un cumplimiento parcial de su promesa de implantar el IVA caja. Digo parcial porque fue una poquita cosa lo que planteó el gobierno de Rajoy, pero bueno, que hubiera servido, IVA caja quiere decir que solamente tuviéramos que ingresar las empresas el IVA que realmente habíamos cobrado, no el que habíamos facturado sin cobrar, ¿no? Bueno, pues hubiera supuesto un pequeño alivio para las pequeñas empresas. No pudimos aplicarlo porque las grandes empresas nos obligaron a no acogernos al IVA caja. Esto es la realidad empresarial española, es decir, la mayoría de las empresas pequeñas estamos subyugados, efectivamente, lo voy a decir, a la tiranía de las grandes. Y desde luego no es razonable, por tanto, que estuviéramos, yo por eso nunca he estado, en una organización que ni nos defendía ni nos representaba. Esther. Hemos perdido a Esther, por lo que veo. Perdón, digo que según los datos que ellos mismos han dado hoy en la presentación, los organizadores los impulsores de Compimes, en España hay 1,5 millones de autónomos. Pymes hay 1.200.000 y grandes empresas 14.000.
Por lo tanto, las cifras cantan, ¿no? Si la COE, como decía Ignacio, representa mayoritariamente los intereses de las grandes empresas, hombre, en este país en los últimos 40 años las pymes no han tenido voz propia en el diálogo social, y es lo que está reclamando, y a mí me parece de justicia que sea así, ¿no? Nos llenamos la boca a decir de lo que aportan las pymes al empleo y al tejido empresarial, y sin embargo no tienen representación. Yo creo que más bien la polémica tiene que ver con que la presentación se produce en un momento en el que se está negociando en la mesa de diálogo social. Esta nueva organización quiere tener voz ahí, y añado más, la polémica de hoy ha sido la presencia de la esposa del presidente del gobierno en la presentación de la nueva patronal. Esto es lo que ha dado lugar más bien a la polémica, que a mí me parece un tema menor, pero es lo que han intentado aprovechar sus competidores para decir que era una patronal impulsada desde el gobierno. A mí me parece muy oportuno y quiere decir que están cambiando muchas cosas en este país y más que tienen que cambiar. Cataluña ya tiene nuevo presidente, pero acostumbrados al alto voltaje y a la épica en las sesiones del Parlamento, hoy ha habido menos euforia en la votación que ha convertido a Pere Aragonés en nuevo presidente de la Generalitat, aunque no poca emoción también para la gente de Esquerra, que ve un presidente de su partido por primera vez en 40 años. Y una sorpresa, la presencia de Oriol Junqueras, que ha tenido un permiso para seguir la sesión de investidura en la Cámara y no desde la prisión de Lledoners. Xavi Abelló, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntanos cómo ha sido el tono, los mensajes que se han escuchado en esa sesión. El tono general de esta doble sesión de investidura ha sido bastante cordial por casi todas las partes, pero Aragonés hoy ha vuelto a afirmar que quiere gobernar tendiendo la mano a la oposición, y de hecho le ha pedido de forma explícita a los comunes que hoy se abstuvieran. Jo avui els demano que deixin la porta oberta a poder bastir acords en aquest Parlament, i jo crec que se abstuvieran para dejar una puerta abierta a futuros pactos a lo largo de esta legislatura, un ruego que no ha sido aceptado hoy por Jessica Albiach. Mientras Aragonés quiere sumar más potenciales socios, la CUP le ha avisado que o empieza a dar señales de cumplir con su acuerdo o no le garantizarán la estabilidad. Olo Sabater. No són un xec en blanc. Volem senyals, i és evident. Si durant les properes setmanes no s'atura la repressió contra el moviment de defensa de l'habitatge... No es un cheque en blanco, y para ello le ha empezado a exigir que retire las unidades de antidisturbios de los desahucios, uno de los puntos de ese acuerdo. Ciudadanos y el PP han incidido en la defensa de la confrontación que Aragonés también llevó a cabo ayer para acompañar su firme apuesta por la mesa del diálogo. A mí eso me parecen malos augurios si usted en su propia sesión de investidura ignora que el límite siempre debe ser la ley. Y es que deja usted de ser el presidente limitado y pasa a ser el presidente honorífico, teledirigido desde Waterloo y Lledoners de forma obscena. De momento, y a pesar de las dificultades, Aragonés ha podido lograr el apoyo de los 74 votos independentistas y convertirse así en el presidente de la Generalitat más joven de la historia, con 38 años. Estos días subrayábamos que Aragonés devuelve a Esquerra la presidencia de la Generalitat desde Tarradellas, pero en Esquerra prefieren remontarse mucho antes, ¿no? Sí, se remontan sobre todo a la presidencia de Lluís Companys. Esquerra defiende que Aragonés es el primer presidente republicano después de 80 años, ya que, a pesar de que Tarradellas era también de su partido y fue nombrado formalmente en el 77, pues su gobierno fue provisional y sin haber pasado por las urnas sirvió para poner las bases del estatut y convocar las primeras elecciones autonómicas de la democracia, y por ello defienden que Lluís Companys fue el último presidente de la Generalitat de Esquerra que logró ser investido por el Parlamento y asumir las funciones ejecutivas del gobierno hasta que el franquismo lo fusiló. Y esta tarde hemos sabido quién va a llevar economía en ese nuevo gobierno. Es una consejería siempre con mucho peso y en el tiempo que viene muchísimo más, saliendo de la crisis de la pandemia, con la llegada de los recursos europeos, y una consejería que tenía que decidir Junts va a caer en manos de Jaume Giró, alguien muy conocido por el mundo de la economía, tanto en Cataluña como en el resto de España y sobre todo en Madrid, ¿no?
Sí, es lo que ha avanzado el diario Ara y la cadena SER ha podido confirmar que el secretario general del partido, Jordi Sánchez, ha pensado en él para ocupar el vacío dejado por el Sartadi. Jaume Giró no es un hombre de partido, es un perfil independiente que en los últimos meses estuvo vinculado a la candidatura de Joan Laporta para las elecciones del Barça, que ha estado relacionado con grandes empresas. Fue el director general, por ejemplo, de la Fundación de la Caixa. Y como curiosidad, de la boda de su hija surgió una polémica fotografía de Pere Aragonés junto a Florentino Pérez y otros empresarios que algunos partidos, como la CUP, han utilizado en reiteradas ocasiones para criticar al ya presidente electo de la Generalitat por sus compañías. Por lo tanto, si el martes se confirma su nombramiento como conseller, los anticapitalistas deberán negociar con él los futuros presupuestos, ya que será el encargado de elaborarlos como conseller de Economía. Giró no será, sin embargo, el vicepresidente del Govern. Esta responsabilidad política se unirá a otra consejería para la que continúa el baile de nombres en Junts per Catalunya. Xavi, gracias, buenas noches. Gracias, hasta luego, buenas noches. A descansar. Bueno, no nos vamos a detener mucho aquí porque este gobierno habrá que juzgarlo por lo que haga a partir de este momento, pero sí una pregunta, ¿no? ¿Devolverá Pere Aragonés la institucionalidad a la presidencia de la Generalitat, muy perdida desde la presidencia de Quim Torra, ¿no? Una institución de este peso, de este calibre en Cataluña se había convertido prácticamente en irrelevante, ¿no? en el mandato de Torra. Esther. Hombre, yo creo que como vicepresidente él en todo momento mantuvo esa institucionalidad de la que careció Torra. Yo creo que más que la incógnita de si devolverá o no la institucionalidad a la Generalitat, lo que hay que preguntarse es si podrá imponer el ritmo de negociación y de diálogo que Esquerra Republicana de Cataluña quiere mantener con el gobierno de España y con las formas y los tiempos que quiere Esquerra Republicana de Cataluña y no Junts, que yo creo que es el principal escollo que hay en este momento entre ellos. Hasta donde yo sé, parece que el compromiso de los republicanos con la mesa de diálogo comprometida ya hace más de un año por el presidente del gobierno es firme, y en esa mesa de diálogo habrá que hablar de todo, obviamente. Tampoco veo a Esquerra, y esto ya ellos lo han solemnizado de forma clara desde hace muchos meses, no están por la unilateralidad. Por lo tanto, aunque a priori pueda parecer un déjà vu, porque es la misma coalición de gobierno, aunque con una proporcionalidad distinta entre los socios, es verdad que los pasos a dar tienen que ser completamente distintos, ¿no? Porque si Esquerra no está dispuesta a volver por esa senda, no hay nada más que un camino, que es el del diálogo. Para las dos cosas hace falta que el presidente de la Generalitat ejerza de presidente de la Generalitat. Para las dos cosas que tú planteas es fundamental que Pere Aragonés recupere esa institucionalidad para el cargo. No sé si queréis decir algo porque tengo que avanzar, que os tengo una cosita para el final, porque hoy la cadena SER, Ignacio, me parece que sí quiere. Muy breve, Venga, ¿no? Sí. Felicitarme por el nombramiento del consejero de Economía, ¿no? Es un hombre técnicamente de formación técnica intachable y bueno, con una trayectoria profesional pues francamente positiva, a la sombra del grupo de directivos de Vilarasau, que creó una escuela, ¿no? Dejarme que haga patria chica. Vilarasau, por cierto, inspector de Hacienda. Bueno, pues hoy la cadena SER está ofreciendo unos sonidos inéditos y muy jugosos que demuestran cómo funcionaban Villarejo y los suyos. Escuchen, porque de las conversaciones queda un retrato muy, muy descriptivo, Aimar. Es una grabación de 2010. La semana que viene ya te voy organizando lo del tema del buga. Es una comida entre Villarejo y el que entonces era jefe de la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional. Ese máximo responsable de la UDEF se llamaba José Luis Olivera. Hoy, a día de hoy, 2021, la Audiencia Nacional está investigando si Villarejo y sus secuaces pagaban a este hombre, al jefe de la UDEF Olivera, para que les ayudara a torpedear investigaciones que perjudicaban a los clientes de Villarejo. ¿Quiénes eran los clientes de Villarejo? Pues gente, empresarios, delincuentes, lo que fueran, que veían que la justicia los estaba investigando y supuestamente pagaban a Villarejo para que él les arreglara aquello. Y los investigadores sospechan que Villarejo, para torpedear esas causas judiciales, untaba al jefe de la UDEF. Por eso esta grabación que aportamos hoy es importante, porque se escucha cómo Villarejo le dice al entonces jefe de la UDEF Olivera: la semana que viene te voy a organizar el tema del buga. El buga es el coche. Entonces Olivera dice: no, ya lo tengo organizado. Y Villarejo le contesta: ¿Pero seas maricón? Me dijiste, guárdame... Pero
pero tú déjalo. Pero que sepas que a final de año eso está ahí. Déjalo ahí, como si fuera un plazo fijo. Le dice Villarejo al jefe de la UDEF, pero no seas maricón, me dijiste guárdame, bueno, que sepas que al final de año eso está ahí. Y el jefe de la UDEF, entonces jefe de la UDEF 2010, le contesta a Villarejo, déjalo ahí, como si fuera un plazo fijo. En esa misma comida participa también un colaborador de Villarejo y les cuenta abiertamente que unos posibles clientes quieren echar por tierra el caso Pretoria. El caso Pretoria fue un conocidísimo caso de corrupción, salpicaba a Convergencia Democrática de Cataluña y por aquel entonces lo investigaba en la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. En aquella comida, delante del jefe de la UDEF, delante del jefazo de la Policía Económica, Villarejo explica cómo piensa hacer para desmontar la investigación judicial del caso Pretoria. El gran padre de la patria, que es el presidente, el expresidente. Propone tocar al gran padre de la patria. Se está refiriendo a negociar con Jordi Pujol o con su entorno. Dice, el expresidente es la clave y Prenafeta y Macià Alavedra son dos tíos clave. Efectivamente, Prenafeta y Alavedra eran dos estrechísimos colaboradores de Pujol que estaban metidos en esa trama. Después se confirmó en la sentencia. Villarejo dice que tenían que hablar con ellos y ofrecerles desmontar el tema. Vale, oye, pom y tal, y cuatro cosas y desmontamos el tío. Hablo con Balta, oye, pom, cuatro cosas y desmontamos el tema. Hablo con Balta, dice Villarejo. El juez de aquella causa era Baltasar Garzón. Hay un momento de la comida en el que su interlocutor le dice a Villarejo, pero seguro que esto se puede hacer porque es exactamente lo que están buscando estos, en referencia a los que estaban dispuestos a pagar para tumbar la causa. Seguro que esto se puede hacer. Y dice Villarejo, claro que se puede hacer. Se puede tomar, pero totalmente, absolutamente. Y tan seguro estaba de que se podía hacer que se ofrece a cobrar después a resultados. Hacemos una cuestión de gastos mínimos para cubrir costos, los tuyos y los demás, y el resto a resultados. Fíjate, me arriesgo a resultados. Hacemos una cuestión de gastos mínimos y el resto a resultado. Fíjate, me arriesgo a resultado. Hablo con Balta, cuatro cosas y desmontamos el tema. Aquella causa judicial contra la corrupción urbanística en el área de Barcelona terminó con 11 condenados. Los colaboradores de Pujol, Lluís Prenafeta, Macià Alavedra, confesaron, pactaron y fueron condenados a penas de menos de 2 años. No entraron en la cárcel. O sea que resultados mal. A resultados sí. A resultados mal. No le fue bien. Aquí no se llevó el porcentaje que pensaba que se iba a llevar, si es que esto todo se demuestra en la investigación que era verdad. Pero lo mollar de esto es que todo esto lo contaba delante del entonces jefe de la Unidad de Delincuencia y Económica. Sí. Pum, cuatro cosas y tomado. ¿Qué te parece, Ignacio? Yo le escuché a Martín Villa decir que si los españoles supiéramos cómo funcionaba por dentro un Consejo de Ministros, cogeríamos el primer avión que pudiéramos para ir al extranjero. Yo hoy leyendo en la página web de la cadena SER esta conversación he estado a punto de irme a Barajas. Es tremendo conocer estas cosas de las cloacas del Estado, ¿no? Y bueno, fíjate, habéis dicho que hablaba con Garzón, pero luego decía, y ponemos en la diana a los fiscales y usamos a los medios de comunicación. O sea, es tremendo. Es que esta es tremendo la estrategia que decía que era capaz de implementar. Llega a decir, le diseñamos un plan completo, metemos ahí a los medios. Claro, es que esto iba como por paquetes, ¿no? Desde según en cuanto pagues. Sí, a resultados, depende de cómo pagues, a resultados. Bueno, pues nos quedan muy pocos minutos y yo no me quiero ir esta semana sin decir que ya no caen bombas en Gaza e Israel ha dejado que por fin entre ayuda humanitaria en la franja. Eso no significa ni mucho menos que la tensión se haya disuelto. La violencia ha vuelto hoy mismo cuando la policía israelí ha cargado contra los palestinos que estaban celebrando el alto fuego en la explanada de las mezquitas en Jerusalén. Oriol Andrés, muy buenas noches. Buenas noches. Efectivamente, ha sido uno de los momentos preocupantes del día. Recordemos que uno de los detonantes de la actual escalada violenta fueron 2 incursiones de la policía en este mismo espacio en que dispararon gas lacrimógeno y bombas de aturdimiento dentro de la mezquita de Al-Aqsa, un lugar sagrado del Islam. También hubo protestas y disturbios en Cisjordania, donde jamás había convocado una jornada de la ira, pero a diferencia de la semana pasada, esta vez no fueron a más. Sin embargo, y sobre todo, hoy fue una jornada de celebraciones, con ambos bandos defendiendo su victoria. Benjamin Netanyahu ha calificado de éxito excepcional la ofensiva, ha asegurado que se habían logrado todos los objetivos en la operación y que se había dado un golpe duro a Hamas. Pero no lo ve así el líder de la facción islamista, Ismail Haniyeh, quien afirmaba haber logrado un triunfo estratégico.
Esta batalla ha derrotado las ilusiones de las negociaciones, ha derrotado el acuerdo del siglo, ha derrotado los proyectos de colonias y ha derrotado los proyectos de convivencia con la ocupación sionista. Sin duda, los perdedores son los civiles. En Gaza, hoy, ya sin el estruendo de las bombas, decenas de miles de desplazados empezaron a volver a sus casas. Los que pueden, porque muchos hogares han quedado dañados en una franja que, según advertía la ONU, tardará años en reconstruirse. Gracias, Oriol. Un abrazo. Un abrazo. Anoche el presidente de Estados Unidos se comprometía a colaborar en los esfuerzos de reconstrucción. El problema es que allí la reconstrucción dura lo que duran los altos el fuego. Millones de euros para reconstruir lo que, pasado el tiempo, se vuelve a destruir con bombas. Victoria García ha repasado todas esas promesas de lluvia de dinero para la reconstrucción. La última ofensiva israelí en la Franja de Gaza costó a la Unión Europea y su programa humanitario ECHO 800 millones de euros. Es Jean-Louis Bruer, director de la Agencia de Ayuda Europea en el año 2014, apenas unos meses después de los intensos bombardeos de Israel sobre la franja. Asumiendo que será en torno a los 800 millones de euros el coste de reconstruir la mayoría de lo que se ha destruido. Pero ya desde el año 96, el entonces representante de la Unión Europea para Oriente Próximo, el español Miguel Ángel Moratinos, decía: y le puedo decir que desde el año 94 hasta el año 96, estos 2 últimos años, la Unión Europea ha sufragado más de 1.007 millones de ecus a la autonomía palestina de Gaza y Cisjordania. 2 años después era Javier Solana, en términos similares a los que usaba su sustituta en el cargo, la austriaca Benita Ferrero. Tras años de destrucción y ataques, aún no vemos los accesos a Gaza completamente garantizados, ni siquiera para la ayuda humanitaria que estamos enviando. Y la opinión de la baronesa británica Catherine Ashton, que viajó a Gaza 4 veces durante sus 3 años de mandato como alta representante de la política exterior. Se está procediendo a la reconstrucción de las instituciones palestinas necesarias para el funcionamiento del territorio, pero aún nos queda trabajo e inversión. Se reconstruye durante un lustro y se destruye en una semana con dinero de la comunidad internacional que nunca llega en su totalidad al pueblo palestino. Y con vidas de por medio que se pierden. 11 días de bombardeos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¿Con qué nos vamos, Aimar? Con la respuesta del mundo del flamenco a la parlamentaria del PP de Madrid, Almudena Negro, que ha defendido que el flamenco nació en Madrid. Cosas que no se saben es, por ejemplo, que el flamenco nace en Madrid. No solo nace en Madrid, sino que el 95% de los artistas de flamenco españoles a día de hoy, de ese patrimonio inmaterial de la humanidad, salen de Madrid. Bueno, pues su compañero de partido, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha escrito: el flamenco es patrimonio de toda la humanidad, todo el mundo lo sabe, no hay discusión, Andalucía fue su cuna y desde aquí se hizo universal. Nosotros hemos preguntado a Francisco Perujo, coordinador del Máster en Investigación y Análisis del Flamenco de la Universidad de Cádiz. No hay ninguna exploración, por muy mínima que sea, acerca del origen y de la historia del flamenco, que no la ubique en Andalucía. No hay ninguna controversia científica al respecto, todo lo contrario. Todo el mundo lo asume porque es una verdad objetiva. Todo el mundo, salvo la parlamentaria del PP de Madrid, Almudena Negro. En fin, que nos vamos, Entre palmas hoy, Pepa. Que nos vamos entre palmas. Daniel Bernabé, un placer. Igualmente. Esther Palomera, buen fin de semana. Buen fin de semana. Ignacio Ruiz Jarabo, un beso. Un beso y una primicia. Mañana es campeón de Liga el Atlético de Madrid. Pero ¿cómo eres? Claro que sí, Ignacio, claro que sí. Con Camarón nos vamos. Feliz fin de semana, volvemos el lunes. El tiempo la cree que nace en aquel momento, que nace en aquel momento. El sueño va sobre el tiempo flotando con un velero, flotando con un velero. Nadie puede abrir semilla en el corazón del sueño. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube.
Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.